Bien, pues buenos días a todos y todas y gracias por acompañarnos a esta comparecencia de prensa para valorar los datos de paro relativos al mes de julio. Un mes de julio que en materia de empleo se muestra plano comparándolo con otros meses de julio, que muestra que las políticas activas de empleo del Gobierno de María Guardiola no están teniendo ningún efecto extra sobre la evolución del empleo en España. Y en este sentido me van a permitir que contextualice mi valoración sobre los datos que hoy nos llegan. Es evidente que la buena evolución de la economía en toda España está provocando que en todas las comunidades autónomas, repito, en todas las comunidades autónomas, se viva una evolución positiva de los datos de empleo. Y esto lo que provoca es que ahora mismo la percepción de la ciudadanía es que no esté entre sus principales problemas el problema del paro, ni en Extremadura ni en el resto de España. Y esto de verdad que nos alegra profundamente. Nos alegra tanto como cuando el presidente de la Junta de Extremadura era Guillermo Fernández Vara, el que tanto trabajó para cambiar la historia del paro en Extremadura y que tan buenos resultados trajo en los últimos 8 años. Para eso trabajamos en los últimos 8 años, para que el desempleo dejara de ser un problema principal entre los extremeños y extremeñas. Y es difícil no parecer cenizo cuando con buenos datos no reaccionamos de forma positiva claramente. Pero la realidad es que los datos dejan espacio para entender que no estamos aprovechando el momento económico que vive España y las oportunidades históricas que tiene Extremadura en este momento. ¿Debemos conformarnos con que el paro baje en 919 personas en este momento? Es decir, que baje casi la mitad de lo que lo hizo en julio de 2023. ¿Debemos conformarnos con que el dato interanual nos deje 5.000 parados menos en Extremadura, cuando el interanual anterior el paro bajó en más de 9.000 parados? ¿Debemos mostrarnos positivos cuando hemos perdido 392 autónomos este mes, dejando como resultado un balance tan espectacular en Extremadura como que tenemos un autónomo menos en un año de gobierno de María Guardiola? ¿Ese es el balance espectacular y la buena senda del gobierno de María Guardiola? Desde el Grupo Socialista creemos que no debemos conformarnos, porque creemos que estamos ante una oportunidad histórica en Extremadura para crear riqueza y empleo, y los datos nos muestran que lo único que tira de nuestro mercado laboral es la economía nacional. El gobierno socialista en los últimos 8 años no trabajó para que ahora nos conformemos con estos datos de empleo. Por lo tanto, nos alegramos que este mes de julio, como históricamente viene ocurriendo, tengamos un buen dato de paro. Pero nos preocupa que la reducción del desempleo se frene a la mitad con respecto a julio de 2023. Si venimos viendo que los meses donde se crea empleo han sido peores que otros años, ¿qué podemos esperar en otoño cuando los datos se dan la vuelta? Creo que el informe publicado por la AIREF deja claro lo que nos espera este otoño. El informe de AIREF confirma unas previsiones de crecimiento de la economía en Extremadura por debajo del resto de autonomías. Luego, todo apunta a que los malos meses tendremos peores datos que el resto de España. Si los meses buenos no son mejores que el resto de España y las previsiones económicas de la AIREF nos llevan a que los meses malos serán peores que el resto de España, ¿cuándo va a reconocer la señora Guardiola que sus políticas no están viniendo bien a Extremadura? ¿Cuándo se va a poner este gobierno en minoría a trabajar con el resto de grupos parlamentarios para revertir estas políticas tan infructuosas? Miren, aprueban un plan de autónomos histórico, decían. Pues el resultado es que hemos perdido 400 autónomos este mes y que en un año tenemos un autónomo menos. Aprueban una rebaja fiscal para quitarle los impuestos a las rentas más altas y lo hicieron con la excusa de que esto traería inversiones y empleo en Extremadura. Y desde que la aprobaron hemos visto una desaceleración clara en la evolución del empleo y una divergencia con respecto a los datos que tenemos a nivel nacional. Bajada de paro, por cierto, cabe matizar,
que la última encuesta de población activa nos confirmó que está sirviendo para que los parados salgan del paro y del mercado laboral, porque la población activa se redujo en 7.500 personas. De 10.200 parados menos, 7.500 se fueron a su casa, salieron del mercado laboral. Y esto es una noticia que debe hacer racionar a este Gobierno. En resumen, este mes muestra un frenazo en la reducción del empleo en Extremadura. Las previsiones económicas de la AIREF auguran un otoño negativo en materia de empleo y la señora Guardiola, con su Gobierno en minoría, debe bajar del pedestal, debe bajar de las nubes y desistir de las políticas que está llevando a cabo porque no están dando ningún fruto. Nos alegramos desde el Grupo Socialista por los 919 parados que salen del desempleo este mes, pero nos preocupa la oportunidad perdida para que muchas más personas pudieran salir del desempleo. Personas que podrían salir si las políticas activas de empleo del Gobierno de María Guardiola fueran justo lo contrario a lo que están planteando. Por eso nos alegramos de los datos, pero no nos conformamos con lo que estamos viviendo, porque Extremadura está en un momento en el que tenía que tener datos mucho mejores de los que estamos viviendo. Nada más, muchas gracias y quedo a su disposición por si tienen alguna pregunta. Sí, le quería preguntar una valoración por ese pacto entre Esquerra y el PSC. Algunos grupos extremeños hablan de que servirá para perpetuar las desigualdades entre comunidades autónomas y que va a afectar a Extremadura. Quería una valoración del Grupo Parlamentario Socialista y también qué opina de ese revuelo que se está generando entre los varones del PSOE, entre ellos Gallardo, que pide una reunión entre todos ellos, entre todos los varones regionales. Sí, la valoración del pacto, que todavía no es un pacto firmado, como bien saben, hoy están votando las bases de Esquerra Republicana de Cataluña, luego veremos qué queda realmente de ese acuerdo y por dónde va, pero esa valoración ya está hecha por mi partido y es clara. Nosotros, desde el PSOE de Extremadura, no vamos a estar de acuerdo y vamos a estar enfrente de cualquier propuesta que ahonde contra la solidaridad fiscal y contra la justicia fiscal en este país. Hemos sido claros y eso se tiene que debatir internamente en nuestro partido y por eso nuestro secretario general, Miguel Ángel Gallardo, dijo ayer de forma contundente y clara que lo que pide es que se utilicen los órganos del partido que tenemos, no es un revuelo. Aprovecho para contestarte otra pregunta, no es un revuelo. Nuestros órganos están constituidos precisamente para debatir estas cuestiones y lo que ha hecho nuestro secretario general es pedirle al secretario general del PSOE que convoque ese órgano, que es el Consejo de Política Federal, para precisamente valorar la política de alianzas en cualquier comunidad autónoma y lo que esperamos que del debate se clarifique y quede claro que no va a haber ningún cambio en esa política fiscal que está basada en la solidaridad y en la justicia fiscal en las comunidades. Pero quería aprovechar también para dejar claro que esa postura que tenemos es la misma que tenemos en Extremadura, tanto para pedirle al PSOE y al Gobierno de España como para pedirle al Gobierno de la Junta de Extremadura. Porque a mí me hace mucha gracia escuchar aquí a portavoces del Partido Popular hablando de solidaridad fiscal, cuando es el principio que han roto con su reforma fiscal, el de justicia fiscal y el de solidaridad fiscal. Por lo tanto, si el Partido Popular quiere hablar de solidaridad fiscal, no se la pida solo al Gobierno, cuando estamos hablando de pactos en otras comunidades autónomas, sino que se la aplica a sí mismo porque han sido los que han roto el principio de solidaridad fiscal en Extremadura. Y también me gustaría aclarar, porque tanto el Gobierno de María Guardiola como los portavoces del Partido Popular insisten y vuelven a insistir en que Miguel Ángel Gallardo le pida a sus diputados que rompa la disciplina de voto en el Congreso de los Diputados. Miguel Ángel Gallardo ha hecho lo que tiene que hacer, que es pedir el debate interno en el PSOE, para llevar una postura clara, que todos los extremeños y las extremeñas saben, sin ambigüedades. Y es ahí donde lo vamos a debatir. A quien le gusta que se le pida a los diputados que rompan la disciplina de voto, que es al Partido Popular, que parece que se le llena la boca cada vez que hay una cuestión de esta, me gustaría decirles cuándo ellos les han pedido a sus diputados del Partido Popular que voten en contra de lo que ha propuesto su partido porque iba en contra de los intereses de Extremadura. ¿Cuándo lo ha hecho?
¿Por qué María Guardiola y el Partido Popular no le pidieron a sus diputados que votaran a favor de la reforma laboral? ¿Por qué María Guardiola y el Partido Popular no le pidieron a sus diputados extremeños que votaran a favor de la subida de las pensiones que a tantos extremeños y extremeñas les beneficiaba? ¿Por qué María Guardiola y el Partido Popular no le pidieron a sus diputados extremeños que votaran a favor de las subidas del salario mínimo que a tantos extremeños les han afectado en estos años? ¿Por qué María Guardiola y el Partido Popular no le ha pedido a sus diputados que votaran a favor del techo de gasto, en vez de hacerlo con los independentistas para bloquear cientos de millones de euros que tenían que venir a Extremadura? ¿Por qué se ponen tan valientes para hablar del PSOE? ¿Por qué no se lo aplican a sí mismos? La solidaridad fiscal y la exigencia a sus diputados en el Congreso. Para pedir hay que ser coherentes. Y el Partido Popular, como María Guardiola, desde el primer día está en la incoherencia. Desde el primer día cuando dijo que nunca gobernaría con Vox y empezó a gobernar con Vox. Desde el primer día en el que empezó a gobernar en contra de sus principios en un gobierno de coalición. Y desde la incoherencia lleva instalada todos los días. Por lo tanto, lo que le pido al Partido Popular es coherencia. Coherencia. Y si lo que quiere es solidaridad fiscal, que derogue la reforma fiscal que hicieron en Extremadura. Y si lo que quiere es que los diputados extremeños voten siempre en beneficio de Extremadura, que le pida a sus diputados del Partido Popular que voten a favor de Extremadura en cada una de las votaciones que lo han hecho en contra. Nada más. ¿Alguna pregunta más?